Red Nacional de Noticias. Canal 27, 24 horas, 7 días a la semana. Abogado, periodista, diputado al Congreso Nacional, Santiago de los Caballeros, circunscripción número 2. Demóstenes Martínez es diputado, insisto, al Congreso Nacional y preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos a Demóstenes que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda todo, Un fuerte abrazo, Héctor, contento una vez más de estar contigo aquí. Cómo no, Sí. cómo no, siempre los traigo aquí para que me ayudes a entender muchas cosas. Mire, pues se ha desatado la de Belén y los pastores, obviamente en favor y en contra de una reforma que ustedes han hecho a la normativa procesal penal, que he visto inclusive a jueces, el doctor Ramón Horacio González Pérez, lo vi hablando de una contrarreforma y que choca con el espíritu, con la Constitución, con los acuerdos internacionales en materia de protección de derechos humanos, los penalistas quejándose por un lado de que un retroceso, finjus y participación ciudadana. Realmente lo que dicen es que se ha retrocedido en cuanto a logros que se había obtenido en materia de justicia, y estamos hablando en la parte de los procedimientos, de los ilícitos penales, específicamente la normativa procesal penal. Y yo quisiera, porque usted me ayude a entender entonces qué fue lo que pasó. Sí. Bueno, Héctor, lo primero es, ¿de dónde surge esta propuesta de modificación al Código Procesal Penal? Por decreto se crea la comisión, la CONAE, la Comisión Nacional de Seguimiento a la Reforma del Código Procesal Penal. La presidió, el presidente Danilo Medina la dejó sin efecto hace poco, la disolvió esta comisión a través de otro decreto, pero durante todo ese tiempo la presidió el doctor César Pina Toribio en su calidad de ministro de la presidencia. Y la integraban además los directores de la Escuela de Derecho de todas las universidades del país, la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, Finjus, Participación Ciudadana, un sinnúmero de organizaciones que son los actores del sistema. Descubrieron, estudiaron las falencias y debilidades que tenía este Código Procesal Penal e hicieron una propuesta que fue presentada finalmente al Congreso Nacional a través del diputado Víctor Suárez. Eran unas 75 modificaciones al Código Procesal Penal. ¿Qué se observó? Bueno, que el Ministerio Público tenía poco tiempo para la investigación y los casos entonces se le estaban cayendo. Y solicitaron entonces a través de esta reforma y con el aval de todos estos actores una extensión en el plazo de la investigación. ¿Qué además pasó? Que la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, 3 años, que es lo que el término del proceso, nos han resultado en la práctica, en la praxis diaria de lo que estamos viendo y conociendo estos casos, nos han resultado muy poco para conocer de un proceso, y muchos casos están pasando los 3 años y hay que otorgarle la libertad a la persona por haber perimido el tiempo, aún siendo la persona culpable. Entonces ampliamos el plazo a unos 4 años en vez de 3 años en relación a la duración del proceso. ¿Qué proponen ellos mismos? Bueno, la ampliación de la medida de coerción, de que el tiempo de la prisión preventiva estaba siendo muy corto, y propusieron ellos, no ningún legislador, una ampliación en el término de la prisión preventiva. Se homologa la Constitución de la República con el Código Procesal Penal, o a lo inverso, el Procesal Penal con la Constitución de la República, en los plazos de las 24 horas de que habla el Procesal Penal y la Constitución 48 horas. Ahí se homologa para que también tenga 48 horas. De hecho, horas. en la práctica lo que se está dando son las 48 horas, porque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de que el plazo sea 48 horas. 48 horas, incluso hubo un juez, el magistrado Vargas, que declaró inconstitucional lo de las 24 horas. Entonces,
todos estos elementos nosotros los compactamos en estas reformas que han solicitado. Por eso a veces uno dice, bueno, y están cuestionando los mismos actores a veces que han participado del sistema. Ahora, en la Cámara de Diputados, una vez en estudios nuestros, la Cámara aplicó unas modificaciones adicionales a la que plantearon este conjunto de instituciones que formaban parte de la CONAE. ¿A qué nos referimos? Nosotros somos un termómetro de lo que pasa en la sociedad dominicana. Hay un sentimiento de inseguridad, hay una irritación del pueblo dominicano que está observando que una persona que asesine a puñaladas a su esposa, al otro día se pasea por donde están los parientes de la mujer que acaba de asesinar. Yo no estoy poniendo ejemplo en el aire, yo estoy poniendo ejemplo de casos que pasaron en Santiago. El señor que se tranca en una habitación de un motel con su esposa, la apuñalea, la asesina, luego él confiesa que la asesinó porque ella le estaba pidiendo más dinero y la asesinó. Bueno, la medida de coerción, una fianza. Sí. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Yo creo que sucedió por ahí, por el Puñal. Exactamente, en uno de los moteles que están cerca del Puñal. ¿Qué sucedió? Bueno, fue muy emblemático el caso porque era fiscal de Santiago, Jenny Berenice, se declaró en rebeldía y no lo soltó. Finalmente tuvo que liberarlo, pero hubo que revisar la medida de coerción. ¿Qué nosotros hemos dicho? Hemos planteado, bueno, en casos cuya pena a imponer sea superior a 20 años, como este ejemplo que acabo de mencionar, le estamos diciendo al juez de la instrucción, mire, si usted entiende que la acusación que hay contra esta persona hay mérito suficiente que acredite una responsabilidad sobre esa persona y usted le va a poner una medida de coerción, entonces en casos de crímenes como este caso exclusivamente, entonces preferentemente, es el término que tiene la redacción, preferentemente póngale prisión preventiva. Si él no quiere preferir la prisión preventiva, tiene otras 6 opciones para decidir. Pero le estamos haciendo una sugerencia, le estamos diciendo, mire, la sociedad quiere que preferentemente usted le ponga la prisión preventiva. Porque lo que se está diciendo, perdón, diputado, es que ustedes han puesto la prisión preventiva como regla. Como regla. Y que debe ser la excepción. Esa es una tergiversación de lo que realmente nosotros aprobamos. Yo vi un documento de un conjunto de juristas importantes de la República Dominicana, donde señalan eso, que incluso dicen que la Cámara lo aprobó, el Congreso lo aprobó con 10 años, cuando la pena a imponer sea 10 años, y lo que dice el texto son 20 años, y dicen que es obligatoria, y lo que dice el texto es preferentemente. Entonces, creo que deben tomar en consideración lo que realmente aprobamos. Señalan, por ejemplo, que hemos dicho, ¿cuáles son? En la práctica, perdón, preferentemente el juez que conoce la medida de coerción y el juez de la instrucción también puede preferir dar la prisión preventiva también. En la práctica sí, él puede preferir en la actualidad tomar este caso. Ahora, ¿qué nosotros hemos planteado? Si una persona comete un hecho criminal, que es donde venimos otra vez con la parte de la seguridad ciudadana, si comete un hecho criminal y le dieron una medida de coerción diferente a la prisión, le pusieron visita periódica, una fianza, etcétera, y esa persona está en el proceso de la medida de coerción, comete un hecho similar de nuevo, no me venga el juez a decir a mí que le va a poner otra fianza, no, con 2 hechos criminales. Entonces le hemos dicho en esta reforma al Código Procesal Penal, mira, aquí se impone prisión preventiva. En este caso, hemos colocado y hemos aumentado los presupuestos del peligro de fuga. Hemos dicho, bueno, una persona que no tenga una residencia fija, una persona que tiene varias cédulas, varios documentos de identidad, es una persona que se incrementa la posibilidad de un peligro de fuga. Entonces le estábamos diciendo al juez, toma en consideración estos elementos a la hora de tú dictar una de las medidas de coerción. Es aquí donde nosotros hemos blindado un poco el código, tratando de que la gente, el pueblo dominicano, tenga la sensación de que se está aplicando mejor el procedimiento de la aplicación de justicia. ¿Qué pasó en Chile? En Chile, que es el modelo dominicano, que lo copiamos de Chile, pero la presidenta Michelle Bachelet
antes de salir de la presidencia, meses antes de salir de la presidencia, sometió al Congreso de Chile una revisión del Código Procesal Penal y del Código Penal sobre la base de los temores y la sensación que tenía la población de inseguridad en la implementación de ese Código Procesal Penal. Ahora, con estos elementos dicen que eso es un retroceso. Yo no creo que sea un retroceso, yo creo que nos estamos abocando a enfrentar de manera frontal a la delincuencia, que el delincuente sepa que cuando vaya a un tribunal le va a ser mucho más difícil evadir su responsabilidad frente a lo que nosotros hemos delimitado en esta modificación del Código Procesal Penal. Otra crítica que se le hace es que ustedes le han quitado la potestad al Ministerio Público para el archivo de los expedientes y que por el contrario se lo han pasado a un juez. Vi, creo que una de las declaraciones que había hecho Finjos en ese sentido, creo que vi algo así. No, esa parte nosotros no la tocamos. El archivo, el Ministerio Público puede decidir el archivo, igual como se ha estado mencionando. Lo propio hemos observado críticas de que le hemos dado ya ahora más facultades a la Policía Nacional y que en relación a lo que ocurría antes, que el tranque, lo que un policía podrá decir. Cuando tocamos primero lo del archivo sigue igual. En el caso del Ministerio Público, y cuando se trata de la policía, que tocamos el tema de la policía en la modificación del Código Procesal Penal, es cierto que lo modificamos, pero para que sea lo inverso, le quitamos más facultades a la Policía Nacional. ¿Qué ocurre en la actualidad con el Código Procesal vigente? Que un policía que quiera hacer, la policía que quiera hacer un allanamiento en una residencia, para poner un ejemplo, y no anda acompañado de un Ministerio Público, la misma policía puede solicitar al juez de atención permanente que le dé la autorización para hacer ese allanamiento. De hecho, hay una línea habilitada que la policía puede llamar a... ¿Qué hicimos? Le quitamos esa facultad a la policía. Con quien tiene que comunicarse el policía es con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público entonces solicitarle al juez esa medida para el allanamiento. O sea, cuando yo observo entonces críticas sobre las bases infundadas de cosas que no dice el código, yo he llegado a pensar que estarán leyendo otro código que no es el que verdaderamente nosotros hemos aprobado y que da respuestas concretas al pueblo dominicano y una sensación más de seguridad de que se va a perseguir mejor a aquellos que han cometido criminalidad en el país. Entonces también otra cosa que se critica es que la normativa vigente plantea que para el juicio abreviado sean la penalidad, el ilícito penal conlleve pena de privativa de libertad en alrededor de 5 años y que ustedes al juicio abreviado lo han extendido también para penas que pueden tener 20 años. Fue parte de la crítica. Sí, exactamente. Nosotros es cierto, nosotros aumentamos a 20 años el juicio penal abreviado. Luego de una consulta con el Procurador General de la República que ha respaldado esta reforma, porque ¿qué es el juicio penal abreviado? ¿Y en qué contradice eso a la Constitución de la República? ¿Y dónde existe en el juicio penal abreviado? Casi existe en todos los países del mundo. Y el juicio penal abreviado es cuando el imputado admite la comisión lógicamente, y es para descongestionar la justicia. Si nosotros tenemos el mismo ejemplo que le acabo de poner del caso de Santiago, de la persona que asesinó a cuchillada a su pareja, y esa persona dice, sí, es verdad, yo fui que la maté, y él está dispuesto, su abogado, su defensor, está dispuesto a firmar un documento, el Ministerio Público, el juez, tiene que reunirse todos estos componentes al mismo tiempo. Y dice, bueno, la pena a imponer era 25 años, bueno, nosotros vamos a colocar 20, y la víctima también, nosotros vamos a colocarle 20 años para que el proceso no tenga que ir a recorrer todo un trayecto de 2 y 3 años en los tribunales, cuando se sabe que va a venir una sentencia condenatoria. Estuve leyendo que el 95% de los casos que se resuelven en la justicia norteamericana es por esa vía. La fiscalía le plantea al imputado, bueno, vamos a negociar, tú admites, abreviamos este proceso, nos evitamos drama, nos evitamos cuestión,
Y bueno, un poco algunas doctrinas pueden criticar que ahí se viola un poco la presunción de la inocencia y el derecho a un juicio, a demostrar, pero bueno, pero los gringos tienen eso como una de las instituciones más sólida, y que la estadística el 95%. Y que le ha dado un resultado extraordinario. Y yo diría, ¿y qué tiene de malo eso que nosotros lo hagamos en República Dominicana si la persona, el inculpado acepta de que es el responsable del hecho que se le ha acusado, su defensor, y más, si retrocede después el inculpado y dice, no, ya yo dije que sí, pero ahora digo que no, toda la declaración que él dio admitiendo no se puede utilizar ya en la audiencia que se le vaya a seguir. ¿Cómo no? Vamos a solicitar la anuencia del diputado Demóstenes Martínez, PLD, circunscripción número 2, Santiago de los Caballeros. Preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Para muchos de ustedes es su primera oportunidad de iniciar una carrera de éxito en el área de las ingenierías y de la construcción en general. Por favor, no desperdicien esa oportunidad. Nosotros, desde el gobierno, le vamos a dar un seguimiento estricto a la fiscalización en la ejecución de estas obras. Y el que por cualquier razón no cumpla, que no alegue que le quitaron el derecho a ejecutar una obra. Se está entregando la oportunidad, pero ustedes tienen que corresponder a esa voluntad que ha tenido el Estado Dominicano, haciendo una labor seria y responsable de los recursos que el pueblo dominicano a través del gobierno le está poniendo en sus manos. Acción deportiva, adrenalina, pasión, emoción. Son algunas de las palabras que podemos utilizar para describir lo que Miguel Ángeles nos trae cada día en su Acción deportiva. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RNN. Ay, hola, ¿cómo están todos ustedes, amigas y amigos de Hora de Té? Con Saskia tienes una cita, Esperando que haya sido del agrado de todos. donde aprenderás infinidad de cosas. Toma lápiz y papel para que anote. Es un espacio que suma calidad a tu vida. Viste lo que conseguiste. La Hora de Té, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por RNN, Canal 27. Red Nacional de Noticias, Canal 27, 24 horas, 7 días a la semana. Continuamos con esta entrevista con el diputado Demóstenes Martínez, abogado, periodista, pues preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, representa al Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 2. Bueno, y otro punto también bastante álgido ha sido que ustedes han castrado la posibilidad que tiene la ciudadanía, la población, de querellarse contra funcionarios que incurren en la comisión de actos de corrupción, el ejercicio de sus funciones, y que por ende pues le quitan esa prerrogativa, y que es un retroceso en cuanto a la lucha contra la corrupción, en cuanto pues al manejo pulcro de los recursos del Estado, y estamos hablando de la modificación del artículo 85, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, que un poco medio y en lo que
como raso de esto he podido ver, un poco contraviene el espíritu del 22 y numeral 5, no sé si recuerdo bien, de la Constitución de la República. Ayúdeme a entender esta situación. Sí, así es. Lo único que queremos corregir es de que no se trata de la eliminación pura y simple del párrafo que tiene que ver con que la ciudadanía puede querellarse contra funcionario público, sino de una sustitución de ese párrafo por el texto de la Constitución de la República. Le decía al principio de la entrevista que nosotros homologamos el texto del Código Procesal Penal con la Constitución de la República para ver cuáles elementos pudieran resultar contrario a lo que establece la norma máxima que es nuestra Constitución. Por eso le decía de los plazos de las 24 horas, por ejemplo, el Código Procesal Penal vigente refiriéndose al derecho de la igualdad habla de raza, cuando la Constitución de la República elimina el término raza, eliminado ya a nivel universal por etnia. Entonces hicimos este tipo de ajuste. Por ejemplo, las facultades de la Corte de Apelación, que no incluye el Código Procesal Penal vigente, el tema de los alcaldes, entonces lo incorporamos, lo que ocurre en primera instancia, de acuerdo a la Constitución de la República, y así mismo entonces pasa con este tema. La Constitución de la República, en los derechos de ciudadanía, el artículo, como señalabas, Héctor, el 22.5 de la Constitución de la República, es claro al señalar que los ciudadanos tienen derecho a denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos. Esta decisión de la Constitución de la República, uno diría, bueno, pero tal vez no contravenga del todo el hecho de que también se pueda querellar como establezca el Código Procesal Penal. Sin embargo, hay un mandato de la Constitución de la República, pero la Constitución sigue diciendo más cosas más adelante, porque el artículo 74.3 de la Constitución de la República apunta que los convenios y tratados internacionales a los cuales la República Dominicana se haya ceñido y haya sido ratificado por el Congreso Nacional, adquieren jerarquía constitucional. No por encima de la Constitución, pero tiene el mismo rango constitucional los tratados que nosotros hayamos llegado. ¿Qué ocurre, Héctor y amigos televidentes? Pasa lo siguiente: la República Dominicana en el año 1999 fue signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción, firmada por el doctor Leonel Fernández y ratificada a la sazón presidente de la República y ratificada por el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué dice la Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción? De los artículos 13 al 17 habla de los derechos de ciudadanía. ¿Cuáles derechos tiene la ciudadanía? Dice la Convención en materia de corrupción. Tienen el derecho de denunciar. Siempre utiliza el mismo término. Y en ninguna parte de la Convención, ni siquiera en los derechos de ciudadanía, aparece el término querella, sino como un derecho de la ciudadanía es denunciar los actos de corrupción. ¿Qué aparece en ese mismo texto? Que no existe en la República Dominicana, que la falsa denuncia, dice la Convención, debe ser sancionada. Sí, claro. El que denunció que un funcionario ha cometido un hecho doloso, siendo falso, la misma Convención dice debe ser sancionada. ¿Qué existe en la República Dominicana? El Código Procesal Penal, que habla de que la ciudadanía puede querellarse, no tiene consecuencias. No. La falsa querella en la República Dominicana no tiene ningún tipo de consecuencia penal en la República Dominicana, por lo tanto, se ha relajado. Familia, destruye reputación, el tiempo que hay que invertir, personas, porque hay mecanismos para detectar quiénes son corruptos y la justicia no se le castra ningún derecho. Pero inclusive en lo que yo he denunciado aquí en este espacio es que eso se ha prestado a chantaje y a extorsión. Sí, pero desde luego que sí, ha ocurrido y conocemos algunos casos que se nos han acercado, que ha pasado este caso. Nosotros conocemos la ley de libre acceso a la información. ¿De dónde surge esa ley? Esa ley es un mandato de esa Convención de las Naciones Unidas contra Actos de Corrupción. Dice que todos los países signatarios tienen que hacer una ley que le permita a la población tener acceso al manejo que hagan
de los recursos del Estado los funcionarios públicos. De ahí es que surge esa ley, es el origen. Además de eso también lo han prostituido porque exigen disparates. Yo he visto comunicación que le han enviado a funcionarios pidiendo cosas que aparentemente el que lo hace no tiene idea, ni siquiera se ha leído la propia ley de acceso. Sí, o a veces uno no sabe ni para qué lo quieren, pero ahí está ahí la ley. Ahora, hay otra ley que la convención también manda a que se haga. Es la convención, es la ley de protección a los denunciantes de actos de corrupción. Fíjense que él habla todo el tiempo de denunciantes. La ley de protección a los denunciantes de actos de corrupción. La OEA colgó y tiene colgada actualmente en su página de internet un modelo de ley de protección a los denunciantes de actos de corrupción para que los países signatarios de esta convención lo asuman como tal. En el caso dominicano, a propuesta del diputado Ángel Ramírez y de un servidor, sometimos ya hace un tiempo este proyecto de ley que en pocos días vamos a tener el informe ya de la comisión para proteger a los denunciantes. Ahora, que debía haber consecuencias también, porque en España, que es un modelo de respeto a todo tipo de derechos que tiene la población, está Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y todo, el que no deposita una fianza para querellarse, que existe la querella contra un funcionario público, no se la admiten. Y es pasible de, si no se demuestra, entonces venir utilizar ese dinero para resarcir ya a la víctima, podríamos decir, de esa calumnia. Exactamente, sí, porque es que esto es un tema que hay que cuidarlo. Y no me he referido todavía a la parte a los inconvenientes que genera en la parte procesal para el Ministerio Público que un ciudadano también pueda querellarse. Pero esta ley, ¿qué es lo que dice? Y yo le diría a la población, al pueblo dominicano, si no es altamente mejor lo que nosotros estamos presentando ahora como derechos de la ciudadanía en materia de corrupción que lo que existe en la actualidad. Esta ley, ¿cómo protege al denunciante de actos de corrupción? Si es un empleado público, puede denunciar ahora a su jefe sin ningún peligro, porque la misma ley lo protege para que no pueda ser cancelado ese empleado público. Un ciudadano común también puede hacer, pero al mismo tiempo admite que la denuncia pueda ser anónima en estos momentos. Entonces, quiere decir que sigue todavía protegido el denunciante, pero otra cosa, el denunciante también, en el caso que lo amerite, será protegida su seguridad física, o sea, policías cuidándolo por ley. Va a depender obviamente de la calidad de lo que esté denunciando, ¿verdad? Hay cosas que son más grandes, pero más cosas, Héctor, todavía hay pueblo dominicano. Lo que ocurre también ahora con esta nueva ley, con el tema de la denuncia, es que si el funcionario resulta responsable del hecho que se le imputa y es condenado, del dinero que tiene que pagar, porque sería condenado además de prisión a resarcir los daños al Estado Dominicano, entre 1 y 100 veces lo estafado al Estado Dominicano, el que denunció va a recibir dinero de ese dinero que se le quita al funcionario. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Eso es encubrir la corrupción. Nosotros estamos motivando a que la gente denuncie los actos de corrupción. Le estamos diciendo, mire, usted va a ser protegido. A usted le vamos a dar dinero para atrás de lo que se consiga como consecuencia de su denuncia a la corrupción. Eso no es apañar la corrupción. Eso es realmente organizar un sistema en el país para que nadie se quede sin denunciar. Obviamente denuncias verdaderas. Claro. Denuncia verdadera, porque si se inscribe dentro de una denuncia falsa, la misma ley también tiene consecuencias para esa persona que ha hecho la denuncia falsa, porque usted ha atentado contra la moral de una persona, independientemente sea funcionario o no, tienen una moral que cuidar. Entonces, en vista de esto, por ejemplo, en la modificación del Código Procesal Penal, también nosotros hemos vedado en el criterio de oportunidad del Ministerio Público que cuando se trate de corrupción, el Ministerio Público no tiene oportunidad de aplicar este criterio. Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el microtráfico, con las personas que lo agarran preso con una cantidad de droga que es para su consumo personal? Que el Ministerio Público le aplica el criterio de oportunidad. Le aplica el criterio de oportunidad. ¿En qué consiste eso? Esa es otra institución también sagrada en los Estados Unidos. Sagrada, exacto. ¿Qué dice esto? Bueno, no es un crimen tan grande, amerita una pena de 6 meses. El Ministerio Público dice, mira muchacho, no vuelva a hacerlo, vete para tu casa, vete a Hogares Crea. Vete a Hogares Crea.
pero no lo somete, aunque está en nuestra ley positiva, porque le aplicó el criterio de oportunidad. Vete a tu casa. Ahora, en materia de corrupción, no existe el, o sea, y lo decimos tácitamente, ahora en esta modificación lo decimos tácitamente, en materia de corrupción tú no me puedes aplicar el criterio de oportunidad, tú tienes que someterlo, tienes que llevármelo ante el juez cuando se trate del tema de corrupción. Es decir, que la población no es verdad que queda desamparada frente al tema de la corrupción en estas modificaciones que hemos aplicado al Código Procesal Penal. Bueno, y en otro orden, hablando del código, volvieron ustedes y aprobaron en 2 lecturas consecutivas la modificación o el nuevo. Sí, un nuevo código, así es. Puedo decirlo con toda el conocimiento de causa, porque en Penal 2 me acaban de poner un trabajo y fue de hacer un análisis comparativo, artículo por artículo, de los 2 códigos, la propuesta que ustedes aprobaron, el código vigente y nuevo totalmente. No es que no haya